Buenos días chicos de ciclo 5. Bueno, vamos a repasar lo que vimos la última clase. Todos me mandaron el taller, por ahí alcancé a leer hace poco el de Angélica, no puedo subir notas pues precisamente porque no le puedo calificar a ella, que hace poco lo encontré. Entonces, bueno, vamos a hacer el repaso rápido de lo que ustedes habían leído la vez pasada. Entonces, vimos lo que era nomenclatura química. La nomenclatura química, pues, como ustedes leyeron en el libro, es como los científicos empezaron a identificar tanto los elementos como las moléculas o los compuestos, ¿cierto? Entonces hablan de Dalton y de Berzelius, y Dalton y Berzelius hablaban sobre ellos cómo empezaron a asignarles nombres a los elementos y símbolos, y al final pues Berzelius, digamos, de manera más ordenada le empezó a dar símbolos a los elementos. Después vamos a ver qué fueron las fórmulas empírica, la fórmula estructural, la fórmula electrónica y la fórmula molecular, ¿cierto? Que la fórmula empírica también se le conoce como mínima o condensada, y esta lo que hace es que indica las moléculas de manera más abreviada de la fórmula molecular, que más adelante vamos a ver bien cómo sería la combinación entre molecular y empírica. Ahora vamos a ver la fórmula estructural. La fórmula estructural lo que nos dice es la posición o estructura de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el agua. Entonces vemos que el oxígeno hace enlace con dos hidrógenos, pues los hidrógenos se acomodan a los lados del oxígeno, ¿cierto? Para poder formar enlaces. Después la fórmula electrónica, que es más conocida también como la fórmula de Lewis, que lo que presenta son los enlaces entre los electrones de los elementos, ¿sí? Por acá vemos la del cloruro de sodio, más comúnmente conocido como la sal. Entonces el sodio hace enlace con el cloruro de sodio por medio de su único electrón que él tiene, para que el cloro quede con 8 electrones y el sodio pues quede con 2 electrones, que es lo que él está buscando, y lo máximo que él puede tener en su última capa de valencia. Ahora la fórmula molecular. En la fórmula molecular, lo que vemos es que esta es una fórmula molecular, ¿sí? Que lo que nos indica es la relación de átomos que forman la molécula, ¿cierto? Entonces nos indica que hay 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿cierto? En fórmula molecular. Pero en la fórmula mínima, lo que nos indica es que hay un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿cierto? O sea, nos muestra lo más esencial la fórmula eh, empírica o mínima o condensada, nos muestra lo más esencial de la fórmula molecular, ¿cierto? Y entonces en esencia serían solamente el carbono, el 2 de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Por qué no? ¿Cómo denotamos esto? ¿Cómo se deja ver esto? Midiendo los pesos. Entonces, si medimos el peso y lo multiplicamos por los subíndices que están acá, ¿sí? Entonces nos va a dar 180 gramos, ¿cierto? Entonces 12 por 6 nos va a dar, bueno, vamos a hacerlo rápidamente, 12 por 6 da 72, más el hidrógeno tiene 1 por 12, 12, entonces 72 más 12 iría a 84, y ese 84 por 96 queda 16 por 6, eso da entonces sumado da 96, da 180, ¿cierto? Ese 180 que nos da ahí de la fórmula molecular se divide entre 30, que es de la fórmula mínima o la fórmula empírica, que sería 12 de aquí más 2 de aquí, 14, ¿cierto? Y 14 más 16, 14 más 16 pues nos da 30.
Entonces 180 dividido en 30 da 6. Y ese 6 que nos da aquí lo vamos a multiplicar por la fórmula empírica. ¿Sí? Y ustedes se van dando cuenta que al multiplicar 6 por esto, entonces nos va a dar de resultado esto, ¿cierto? Entonces lo que nos damos cuenta también como una conclusión es que de la fórmula molecular se deriva la fórmula empírica, ¿cierto? O viceversa. Entonces, para eso es importante intentar distinguir fórmula empírica de fórmula molecular. Y hay fórmulas que son las mismas, por ejemplo, la del agua, o sea, la fórmula empírica del agua es la misma de la fórmula molecular, no hay cambio porque no se pueden hacer cambios por sus números de átomos dentro de la molécula, dentro de la fórmula. Valencia y número de oxidación. Entonces aquí les quiero comenzar a explicar algo en valencia y número de oxidación. Entonces en la valencia y número de oxidación tenemos que, en la valencia y número de oxidación tenemos que, hay una diferencia entre valencia y el número de oxidación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre valencia? Ya la vamos a ver acá. Entonces, ustedes se dan cuenta que el agua tiene de valencia, vamos a ver las valencias de átomo a átomo, ¿cierto? El átomo del hidrógeno tiene una valencia. ¿Por qué? Porque las valencias son el número de enlaces que puede hacer el elemento. Entonces, ustedes ven que el elemento acá está en rojo y este punto rojo es su electrón. Y ese electrón hace enlace, un solo enlace con su oxígeno. Lo mismo al otro lado está un hidrógeno con su electrón que está haciendo enlace con el otro electrón del oxígeno, ¿cierto? Eh, entonces, el oxígeno tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 electrones y los hidrógenos tienen de a uno, ¿cierto? Al conformar esto, entonces vemos que el oxígeno quedaría con uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, ¿cierto? Que eso le daría estabilidad al oxígeno. Y el hidrógeno tendrá uno y 2, 1 y 2. Entonces, esto también le daría estabilidad al hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno, como está en el grupo 1, lo que está buscando el hidrógeno es estabilidad, pero como su capa valencia es una, que es la capa valencia S, entonces esa capa valencia, su máximo número de electrones en su capa valencia es 2, ¿sí? Entonces, al tener solamente 2, ya encuentra su estabilidad. Listo. Al encontrar la estabilidad tanto de oxígeno como hidrógeno, vamos a ver las valencias. Entonces, como la valencia es el número de enlaces que los elementos pueden hacer, entonces vemos que el oxígeno hace un enlace aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos enlaces tendrá? Y aquí también hace otro enlace, pero como es por elemento, no es por los elementos que haya dentro del compuesto, sino solamente se indica lo que hace un solo elemento en el compuesto, entonces vemos que el hidrógeno hace un enlace, solamente puede hacer un enlace, ¿por qué? Pues porque en su última capa de valencia tiene un electrón y solo le permite hacer un enlace. Entonces la valencia del electrón del átomo de hidrógeno es una. Ahora vemos la valencia del oxígeno. El oxígeno, como ustedes pueden ver por aquí, es 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede hacer un enlace acá, 1, y 2 enlaces acá, 2. Entonces tiene 2 enlaces de valencia. ¿Listo? Ahora, número de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Por qué? A ver, aquí no lo puedo representar gráficamente sobre la imagen, pero sería algo así. Aquí, entre el oxígeno y el hidrógeno hay ruptura, ¿sí? Comúnmente hay ruptura porque en el agua los hidrógenos están buscando a los oxígenos. Entonces, como es líquido, como es acuosa,
el elemento, el compuesto, perdón, como es acuosa, entonces el agua está buscando constantemente en hacer uniones, en ruptura, en hacer rupturas con el oxígeno, y los oxígenos que no les falta ese hidrógeno se unen. Entonces constantemente eso está sucediendo en el agua, rompiéndose el oxígeno y buscando los electrones, perdón, rompiéndose el hidrógeno y buscando constantemente el elemento oxígeno para hacer esas uniones, ¿sí? Entonces constantemente está sucediendo eso en el agua. Ahora, aquí vamos a ver cómo el oxígeno, cómo hay una ruptura en el oxígeno, ¿listo? En el oxígeno y en el hidrógeno. Aquí hay una ruptura. Cuando hay una ruptura, entonces el oxígeno se queda el oxígeno se queda con el electrón del hidrógeno, ¿sí? Y cuando un elemento se queda o un átomo, mejor, se queda con el electrón de otro átomo, eso quiere decir que ganó ese electrón y eso se representa con un -1, ¿cierto? Y cuando el átomo pierde un electrón, se representa con un +1. Entonces, como el hidrógeno fue el que perdió su electrón, se representa con +1. No se representa los números de electrones perdidos de cada átomo, no, sino el número de electrones perdidos únicamente por del elemento, ¿sí? Como acá hay dos hidrógenos, pero solo queremos saber cuántos, porque digamos, en general es lo que los elementos pierden, ¿cierto? Entonces aquí el hidrógeno perdió 1, entonces +1, ¿cierto? Porque al perderlo es más, al ganarlo es menos, ¿cierto? No se confundan. ¿Por qué? Porque para ellos ganar es negativo, o sea, la electronegatividad es mejor. Entre más electronegativo sea el elemento, mejor, porque el elemento roba los electrones, se los quita, ¿sí? Y cuando el electrón pierde, entonces él lo que quiere decir es que da su electrón, ¿cierto? Entonces aquí si hay ruptura, entonces el hidrógeno está buscando con su ion, está buscando nueva unión. ¿Listo? Hasta aquí eso. Pero entonces ustedes dicen, bueno, aquí, pero yo veo lo mismo, o sea, lo único que cambia son los signos. Y eso también es importante porque la valencia no se maneja ni con más ni con menos, no tiene signo, simplemente. Ahora, lo segundo, los estados de oxidación o números de oxidación sí tienen signo, ¿cierto? Que es +1 -1. Pero vamos a ver la diferencia con el peróxido de sodio, que a veces puede cambiar el estado de oxidación, ¿cierto? De un elemento. Entonces aquí, este es el peróxido de sodio, ¿cierto? Perdón, el peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno, ustedes ven que tiene valencia +1, valencia +2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo mismo acá está haciendo un solo enlace, entonces su número de valencia va a ser 1. Las valencias del oxígeno van a ser 2. ¿Por qué? Porque el oxígeno está haciendo enlace aquí con su otro oxígeno y enlace aquí con su otro hidrógeno. Pero lo mismo que en el anterior. La valencia del hidrógeno va a ser +1. ¿Por qué? Porque aquí en caso de ruptura, el oxígeno le roba su electrón al hidrógeno. Y aquí lo mismo. Este oxígeno le roba el electrón a ese hidrógeno, ¿cierto? Y quedaría aquí entonces +1 para el hidrógeno, +1 para el otro hidrógeno, entonces queda +1 porque los hidrógenos cada uno pierde su electrón. Ahora, ¿por qué -1? Acá, van a ver. Porque al momento de una ruptura entre hidrógeno y oxígeno, ya sabemos que quedó con -1. Pero una ruptura entre oxígeno y oxígeno,
Como los dos son igual de electronegativos, pues entonces cada uno se va a llevar un electrón. Y como cada uno se va a llevar un electrón, pues entonces aquí el estado de oxidación, aquí solamente aquí va a ser cero. Pero aquí va a ser -1 porque este oxígeno se llevó el electrón de este hidrógeno y quedó ganando 1, entonces quedó con -1, al igual que acá, pero entre este y este ninguno se llevó nada, entonces el estado de oxidación aquí del oxígeno fue de -1, ¿sí ven? Entonces cambió. Entonces, los números de valencia nunca o no siempre, perdón, son iguales a los estados de oxidación, ¿sí? La valencia siempre va a ser valores absolutos, 1, 2, ¿sí? Ni +1, ni -1, ni +2, ni -2, ¿cierto? Va a ser 1, 2, ¿por qué? Porque son los enlaces que forman. Aquí el oxígeno forma dos enlaces, el hidrógeno forma un enlace, y aquí lo mismo, forma un enlace, forma dos enlaces, pero los estados de oxidación van a ser diferentes. Bueno, ahora bien, ¿qué más vimos en nuestro archivo? Vimos números de oxidación y vimos las normas de calcular el número de oxidación en compuestos, ¿cierto? Entonces, regla número 1. Regla número 1. Entonces, un elemento en su estado basal o en su estado en su estado fundamental es cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no, sus iones no están buscando hacer unión con otro, entonces el estado de oxidación queda en cero. En el punto número 2, primero se escriben los elementos positivos y luego los elementos negativos. Recuerden, ¿y cómo se diferencia eso? Pues que los elementos que están a la izquierda de la tabla periódica, o sea, el grupo 1A y el grupo 2A, hablando de los elementos representativos, siempre son los elementos positivos o menos electronegativos. Y a la derecha de la tabla, lo que es los no metales, como el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y el flúor, que es el elemento más electronegativo, son los que son negativos, ¿cierto? Entonces, aquí el cloro, como se encuentra cerca al flúor, es uno de los elementos más electronegativos. Entonces, el sodio, al estar en el grupo 1, se escribe primero porque es positivo. El cloro, al estar en el grupo de los elementos menos, no perdón, al estar en el grupo de los no metales, se escribe como -1, ¿cierto? Por ser tan electronegativo. El tercero, siempre debe haber un compuesto positivo y siempre debe haber un compuesto negativo, ¿cierto? Como aquí vemos en el 2, hay un compuesto positivo y un compuesto negativo. En el 4, la regla número 4, entonces nos dice que los elementos en el punto 4 se deben multiplicar tanto su ion, sus iones se deben multiplicar por los subíndices que tenga cada elemento. Entonces, el aluminio, ustedes saben que puede funcionar. El aluminio, ustedes saben que puede funcionar con, a ver que se me perdió el aluminio. El aluminio puede funcionar con +3, ¿cierto? Y el oxígeno funciona con +2 o -2. Entonces, perdón. Entonces, como el aluminio funciona con +2, entonces, perdón, con 3 acá arriba, entonces lo multiplicamos. 3 por 2 da 6, ¿no? 3 por 2 da 6. Y 3 por -2 da -6. ¿Listo? Eso es igual a 0. Entonces ahí están equilibradas las cargas y aquí se pudo multiplicar los iones de cada elemento por
por sus subíndices. Entonces nos da esto. Ahora bien, en la regla número 5, nosotros podemos minimizar o abreviar la fórmula, ¿cierto? Entonces aquí ustedes ven que es 2, 2 y 6. Entonces aquí la podemos minimizar. ¿Para qué? Para la hora de hacer esto, lo que hicimos aquí arriba, pues sea más rápido, ¿sí? Y no tengamos que hacer tantas operaciones. Entonces aquí funcionaría con más 1. Aquí funcionaría con, bueno, para hacerlo más rápido, entonces 3 por menos 2 menos 6. Entonces para ir buscando aquí cuáles son, entonces más 1. Y aquí n tiene que funcionar con más 5, ¿correcto? Entonces más 1 más 5 da 6, menos el 2 de acá del oxígeno. Perfecto, entonces está balanceado. Lo mismo sucedería aquí, ¿sí? Pero entonces aquí nos pone más trabajo porque tocaría multiplicar más 1 por 2 da más 2. Y más 2 por más 5 da 10, ¿cierto? Entonces, y más 6 por menos 2 da menos 2. Entonces, más 2 del hidrógeno más 10 del nitrógeno, eso da 12, menos 12 del oxígeno, da 0, ¿sí? Pero entonces aquí lo que les digo, si ustedes eh, dividen por los múltiplos de los subíndices, pues queda más fácil hacer los números de oxidación para saber si el elemento está realmente equilibrado. Entonces es mucho más sencillo hacerlo, ¿sí? Ahora el 6. El 6 lo que nos dice es que, el 6 lo que nos dice es que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos en unión debe ser igual a la carga del ion, ¿cierto? Por ejemplo, pues aquí vamos a ver el dióxido de carbono, que tiene carga más 4 y la carga más 2, perdón, menos 2. Entonces al multiplicar menos 2 por 2 da 4, ¿cierto? Y eso no, y más 2, entonces menos 4 más 2 da 0, ¿cierto? Entonces, como la carga, los números algebraicos tienen que coincidir para dar 0, entonces aquí por lo menos la regla se cumple, ¿cierto? Y en todos los que hemos visto aquí para arriba se cumple, ¿sí? El aluminio trabaja aquí con menos 3, con más 3 y el oxígeno con 2. Entonces al multiplicarse esto da 6, 6, entonces perfecto, ¿listo? Eso es algo que hay que estar viendo en las valencias y en los números de oxidación, perdón, es en los números de oxidación, en las valencias no. Hay que estar viendo en los números de oxidación que los positivos y los negativos sean, eh, los iones más bien sean posiblemente iguales para que el resultado sea 0, ¿sí? Si no, entonces las cargas no, si las cargas no dan, entonces el elemento es inestable y no se puede manejar. Para eso es para eso es que se usan eso. Ahora bien, vamos a ver algo que se llama función química, ¿cierto? Entonces la función química lo que hace es función química y grupo funcional. Entonces les voy a explicar lo que es función química y grupo funcional. Pónganme en atención, mucha atención, que es el nuevo tema que vamos a ver. Entonces, con el concepto de función química, cuando vamos a hablar de compuestos químicos, en este caso, compuestos inorgánicos, que es los que vamos a tratar en estos temas aquí para abajo, ya van a ver, debemos hablar del concepto de función química, que es la función. ¿Qué es la función química? Pues una condición química es un conjunto de propiedades que tienen los compuestos y por eso los agrupan en ciertas familias. Es decir, una función química, a ver, aquí se la podemos ver en dónde qué archivo soy.
Entonces una función química se llama función química a un conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamientos comunes. ¿Sí? Entonces, entonces es decir que reaccionan parecido y posiblemente siempre tengan el mismo grupo funcional. Así entonces tenemos, así entonces tenemos que en la química inorgánica varias funciones químicas son semejantes como a compararlas con familias, con familiares nuestros, ¿sí? Por ejemplo, eh, lo que intentamos mejor para asemejar eso sería, digamos, tener a una familia identificada, porque tiene una característica especial. Por ejemplo, tienen el cabello rubio y churco, ¿sí? Y supongamos que pues es una característica de toda la familia, ¿cierto? Que tenga ese cabello de ese color y churco. Eh, entonces, vamos a reconocer que pertenece a esa familia porque la familia es rubia y churca, ¿cierto? Además se identifica con unos apellidos, entonces las personas que contengan el cabello churco y rubio y tengan de apellido, no sé, Contreras, entonces van a pertenecer a esa familia, a la familia Contreras que tiene el cabello rubio y churco, ¿cierto? Entonces, visto así, vemos 10 personas y 10 de ellas, pues 3 tienen el cabello rubio y churco y podemos asegurar que pues van a pertenecer a la familia Contreras. Ahora bien, asimismo, pues las familias en la química y en los compuestos funcionan, ¿cierto? Los compuestos únicos, como el cabello rubio y churco y los apellidos, las forman en los que podemos identificar a esos compuestos químicos son los átomos que hacen parte de sus fórmulas, a esos átomos que identifican a los compuestos o a una función química se les llama grupo funcional. Entonces, para que entendamos función química, el conjunto de propiedades, función química es el conjunto de propiedades que identifican a una familia de compuestos y grupo funcional es el átomo o los átomos que siempre pertenecen a la fórmula de estos compuestos y por tanto permiten identificar a esa función química. Así las cosas en la química inorgánica podemos encontrar varias funciones químicas o varias familias de compuestos. Por ejemplo, tenemos los óxidos, tenemos también los hidróxidos o bases, tenemos los ácidos y tenemos los hidróxidos metálicos y también tenemos las sales. Y cada una de esas funciones químicas tiene su propio grupo funcional. ¿Cierto? Entonces, que quede claro, función química es la familia de compuestos y grupo funcional son los átomos que identifican la función química. Ahora vamos a ver las funciones químicas inorgánicas, que son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Entonces, los hidruros, metal, bueno, entonces los óxidos son todos aquellos que contienen oxígeno. Los hidróxidos son todos aquellos que tienen en su fórmula química oxígeno e hidrógeno. Los ácidos son todos aquellos que tienen en su fórmula química un hidrógeno y un no metal. Los hidruros de metal son todos aquellos que tienen, tienen metal y oxígeno e hidrógeno, perdón. Y sales son todas aquellas que tienen un metal y un no metal. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí los ejemplos. Entonces, grupo funcional del oxígeno siempre tiene un oxígeno. Los oxígenos, entonces vemos que tenemos el óxido de hierro, el óxido de carbono y el óxido de azufre. ¿Listo?
En los ácidos, en los ácidos tenemos de grupo funcional el hidrógeno, ¿cierto? Que siempre está al inicio de la fórmula. Cuidado ahí porque en los hidróxidos, en los hidruros se puede confundir. Entonces, en los ácidos siempre el hidrógeno está al inicio de la fórmula, ¿cierto? Como aquí, por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, tenemos el ácido sulfúrico, que es este, tenemos el ácido, eh, entonces tenemos el ácido clorhídrico, sulfúrico, fluorhídrico y el ácido nítrico, ¿cierto? Bueno, continuamos con las bases de hidróxidos. Entonces, los hidróxidos. Entonces, ya dijimos que la función hidroxilo tiene como grupo funcional grupo hidroxilo, que está formado por oxígeno e hidrógeno. Si contiene metal u oxígeno e hidrógeno, entonces es la función hidróxido. Por ejemplo, el hidróxido de potasio, el hidróxido de sodio o el hidróxido de aluminio, ¿cierto? Que están aquí, hidróxido de potasio, sodio y aluminio. Bueno, continuamos con los hidruros. Entonces, los hidruros, el grupo funcional es un metal más un hidrógeno, ¿cierto? Entonces, el grupo funcional de los grupos metálicos, el hidrógeno y un metal, entonces primero se escribe el metal y luego aparece el hidrógeno. Ya dijimos que es al contrario de los ácidos, entonces tenemos como ejemplos el hidruro de potasio, el hidruro de calcio y el hidruro de hierro 3, ¿cierto? Hidruro de potasio, calcio, hidruro de hierro 3. Listo, continuamos entonces con las sales. El grupo funcional de las sales entonces son metal y no metal, ¿cierto? Es fácil, metal y no metal, grupo funcional. Bueno, aquí creo que me faltó anexarle el dibujito, pero como ella tenemos, las sales son, una muy común es el cloruro de sodio, ¿cierto? Donde el metal es el cloruro, perdón, es el sodio y el no metal es el cloruro, ¿vale? Hay otras sales como el cloruro de potasio, que es exactamente lo mismo, el potasio es el metal y el cloruro, perdón, el cloruro, sí, el cloruro es el no metal y el potasio es el metal. Ese sería el ejemplo para eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver simplemente estos 5 grupos. Ácidos, vamos a ver entonces los grupos de óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros y sales, ¿listo? Por favor, vamos a entonces a ir anotando eso. Yo les voy a mandar el archivo. Es de ese archivo ustedes más o menos con esto que yo les he dicho, espero no haberlos, a veces tengo un poco de confusión que hacer todo el tema, pero ustedes con esto que yo les he dicho y con los temas que yo les voy a mandar, pues hacen un resumen ahí y lo sacan, ese resumen lo anotan y ya les envío unos ejercicios para que ustedes me muestren que pueden diferenciar entre los grupos, entre óxidos, sales, y ya después vamos a retomar otro tema. ¿Listo?